Buenas, mi nombre es Inma Antolínez Domínguez, profesora del área de Trabajo Social en la Universidad de Cádiz, y la propuesta de hoy es hablarles un poco, compartir un poco de lo que ha sido nuestro trabajo con mujeres migrantes en la frontera sur europea, mujeres migrantes que han de realizar su trayecto migratorio por vías irregulares porque no tienen la posibilidad de acceso a un visado y que por tanto eso tiene un impacto y unas consecuencias precisamente en sus propios cuerpos, ¿no?, de mujer migrante. Cuando hablamos de la frontera sur nos estamos refiriendo a ese territorio que abarcaría pues, desde las costas andaluzas, el norte de Marruecos, Ceuta, Melilla, el Levante y también las Islas Canarias. Se le suele denominar también como la ruta del Mediterráneo occidental o ruta del África occidental hacia Canarias. Y en ese sentido cabe destacar que es una de las rutas más importantes. Es cierto que oscila en cifras, muchas veces por delante están los cruces desde Libia hacia Italia, en esa otra ruta que se llama la ruta del Mediterráneo central, y en otras ocasiones pues aquella otra ruta que cobró tanto protagonismo como fue aquella desde Turquía hacia Grecia. En este caso podemos señalar desde las últimas cifras que encontramos al respecto que la mayor parte de la población que entra por esta frontera sur es población de diferentes territorios del África subsahariana, ¿no? Población de Guinea, de Costa de Marfil, de Mali o Senegal, pero que también nos encontramos con un número muy importante de población procedente de Marruecos o de Argelia. En este contexto, sin embargo, lo que nosotras hemos estado trabajando desde el año 2013 es las diferencias o las especificidades que el cruce por esta ruta y el tránsito desde sus territorios de origen tiene para las mujeres, en el impacto concreto que tiene hacia sus cuerpos. En ese sentido, pues querríamos recomendar especialmente el último informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía del año 2022, que precisamente pues, se centró en esta especificidad del impacto que las vulneraciones de derechos en frontera sur tienen específicamente hacia las mujeres. Por ejemplo, ¿no?, un dato es que es cierto que representan solamente el 10% de entradas por esa frontera sur, sin embargo tienen el doble de probabilidades de morir durante ese cruce en el mar. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando hay que organizar, ¿no?, el lugar que se ocupa en una patera, en una embarcación, ellas van en el centro, se les propone que vayan en el centro, como muchas veces ellas nos dicen bajo el argumento de para protegerlas. Sin embargo, cuando una Zodiac tiene un accidente en el mar y hay, bueno, pues naufraga, lo primero que se desfonda es precisamente la parte central, porque la Zodiac lo que tiene alrededor es el flotador y es donde están ellas precisamente lo primero que va al agua. Ese sería uno de los motivos. Otros tantos que viajan con menores a cargo, ¿no? Y cuando esos niños y esas niñas muchas veces tienen que padecer esas situaciones que sabemos que pasan en el mar, pues ellas también, ¿no?, se lanzan en pro de esas criaturas. En ese sentido, pues no solamente el cruce en el mar, sino que todo el trayecto desde sus territorios de origen están profundamente marcados por una diferencia de género, por un impacto diferencial, ¿no? Podríamos hablar de esas regiones en origen que ellas nos narraron, ¿no?, a través de este paisaje geográfico hecho pues, a través de collage, ¿no?, con diferentes mujeres en diferentes puntos de esa ruta, desde Marruecos a diferentes puntos de Andalucía y también en la zona del Sahel, en Mali. Ellas en este collage, ¿no?, que para nosotras es un paisaje geográfico narrado desde su lugar encarnado, desde su corporeidad, desde su lugar situado, en sus territorios de origen nos apuntan a situaciones muy concretas que las atraviesan a ellas y que son causa fundamental de las salidas, ¿no?, de las salidas muchas veces forzadas. Nos referimos, por ejemplo, a la corrupción política, a la migración por motivos políticos, como nos encontramos en Mali, otras las elecciones en Costa de Marfil y Guinea-Conakry en estos años pasados, ¿no? Nos encontramos también con el expolio, con el deterioro medioambiental que sufren muchos territorios en origen a causa precisamente de la
explotación neocolonial, ¿no? Empresas internacionales que siguen operando y que siguen de alguna manera extractivistamente, ¿no? Expoliando los recursos del territorio y sobre todo deteriorando dichos contextos, como puede pasar en el delta del Níger, en Nigeria, una de las zonas más ricas en petróleo, pero ahora mismo completamente destrozada en cuanto a pesca, ¿no? Precisamente por la contaminación. Por supuesto, también nos hablan de cuestiones específicas de género, ¿no? Que tienen que ver pues, con el maltrato y la violencia dentro del entorno familiar, que tienen mucho que ver también con la mutilación genital femenina o también con el matrimonio forzado. Todo ello desde el sufrimiento en silencio, ¿no? Como nos cuentan ellas, la no posibilidad de la denuncia, y que hacen que de alguna manera sean motivos importantes para la salida y sobre todo para la salida en condiciones de inseguridad, ¿no? Recordemos que son motivos también que podrían ser susceptibles de protección internacional y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y otra de las situaciones que nos narran es precisamente la salida desde origen y también a lo largo del trayecto vinculada a la trata de personas, ¿no? Una persona que te pueda ofrecer la posibilidad de llegar a Europa, tener oportunidades de vida, a cambio de no pagar nada porque será después cuando se pague, ¿no? Una deuda establecida que la mayor parte de las veces, casi siempre está establecida en condiciones de explotación. Eso en cuanto al origen, pero también nos encontramos con el tránsito por el Sahel, ¿no? Ese Sahel que en concreto, bueno, en la región de Mali, ¿no? Vivió un golpe de Estado desde 2012 generando una profunda inestabilidad, también la presencia de muchísimas fuerzas armadas, ¿no? Militares, pues tanto franceses, españoles y de otros territorios europeos operando en la zona desde una pretendida pacificación. Pacificación que estamos a 2022 y el año pasado pues también volvió a vivir este país de nuevo 2 golpes de Estado, ¿no? Con lo cual debemos reflexionar hasta qué punto se está consiguiendo, ¿no? Territorios también muy ricos en recursos, una vez más, ¿no? Estamos hablando de uranio, por ejemplo, ¿no? Tan necesario pues, para las centrales nucleares en determinados países europeos como puede ser Francia y otros tantos recursos, así como tránsito de las posibles prospecciones del gas natural que se puede estar encontrando en determinadas zonas de Nigeria y que tan necesaria aparece ahora tras esta guerra en Ucrania, ¿no? Ese Sahel que, como nos dicen ellas, cuando lo tienen que transitar en estas vías inseguras, ellas se convierten en moneda de cambio, ¿no? 3 palabras aparecen constantemente: violación, nos venden y prostitución forzada, ¿no? Junto a ello la imagen de un soldado disparando a la gente que camina, ¿no? Personas uniformadas que deberían de proteger y en cambio pues vuelven a ser perpetradores del daño. Y señalan especialmente desde las diferentes rutas el papel de Marruecos. Marruecos, como todos sabemos, pues bueno, gendarme, ¿no? de esta frontera que estábamos narrando, ¿no? Esa frontera sureuropea. La frontera sureuropea está externalizada y no solo en Marruecos, incluso podríamos hablar de Níger, pero Marruecos tiene ese papel controlador, ¿no? ¿Qué señalamientos hacen de manera constante en Marruecos? Pues hay una frase que nos compartía una de ellas: no hay nada bueno ahí para nosotras. El racismo, la desigualdad. Te explotan por ser mujer y por ser negra. Te dan trabajo más duro, no te dan salario. Pasas a los hombres, sí, pero a la mujer muchísimo más. Es cierto que Marruecos desde el año 2013 pues, ha cambiado su política migratoria, se han llevado a cabo procesos de regularización, pero es cierto también que año tras año pues, hay que señalar la vulneración de derechos humanos que sigue viviendo la población migrante en el territorio, sobre todo en la zona norte, y en concreto las mujeres migrantes, ¿no? En ese sentido, una compañera que el pasado mayo de 2021 consiguió pasar a Ceuta, contaba como desde Ceuta, territorio español, la policía al día siguiente de haber entrado ella con su hijo la arrastró y la devolvió a Marruecos, ¿no? Al día siguiente de haber entrado me devuelven con mi hija. Yo gritaba y gritaba que era demandante de asilo. Ella era demandante de asilo porque huyó precisamente de su país de origen para que no le hicieran la mutilación genital femenina a su hija. Y gritaba que era demandante de asilo, pero nadie escucha. Me arrastraron porque yo me agarré a todo, pero no pude aguantar. Igual que ella, podemos destacar, por ejemplo, el caso de Isatu, que también fue devuelta a Marruecos y de Marruecos fue devuelta, o más bien deportada a su país de origen, de Costa de Marfil, de donde había huido precisamente huyendo de un matrimonio forzoso en el que además vivía violaciones sexuales de manera sistemática, ¿no? ¿Por qué señalamos esto? Porque estamos viendo cómo hay una normativa que en teoría podría amparar la protección de estas mujeres y sus situaciones de vulnerabilidad,
como estamos viendo, sin embargo no las estamos saltando, ¿no? Hay desplazamientos forzados del norte de Marruecos al sur, donde la población tiene que volver a buscar la manera de llegar al norte. Hay redadas racializadas, tanto en entornos urbanos como en los campamentos, en los alrededores de Ceuta y de Melilla. Y hay pues, deportaciones a países de origen, como estamos diciendo en el caso de Isatu, pero también a un país como es Mali, donde, como decíamos antes, está en un claro conflicto político y bélico reconocido internacionalmente, ¿no? Por último, pues también señalar que la protección internacional se reconoce en Marruecos, pero las mujeres nos están apuntando a la dificultad para que se lleve a cabo lo que se llama la reinstalación en un tercer país seguro, ¿no? Una de las compañeras nigerianas que tenía reconocido el estatuto de refugiada como víctima de trata, vivió de nuevo, ¿no?, agresiones sexuales precisamente en ese contexto. Tiene una hija pequeña a cargo que anda buscando como fuese, ¿no?, dónde poder entregarla para que esté protegida, para que se encuentre bien, porque ella no puede más, literalmente no puede más. Nos comentaba, la policía marroquí además no respeta ese papel, te dice que eso vale en Estados Unidos, pero no aquí, ¿no? Señalamos todo esto porque de alguna manera esto no termina, ¿no? Aquellas que decíamos al principio, además las mujeres cuando cruzan al Estado español tienen el doble de probabilidades de morir en el mar. Una vez llegan aquí nos encontramos pues, con la posibilidad de estar durante 3 años en situación administrativa irregular, lo que fomentaría la posibilidad de su captación, no solo para la trata, sino sobre todo para las condiciones de explotación, algo que ellas nos apuntan, ¿no?, tanto en entornos agrícolas, en donde hemos trabajado con ellas, como en entornos urbanos. En ese sentido, pues creemos que es importante, ¿no?, prestar atención a esas situaciones de especial vulnerabilidad en estos contextos de frontera para que pudieran acceder cuanto antes a un mecanismo de protección, ¿no? Esto ha sido el paisaje geográfico. Queríamos simplemente dar una pincelada rápida sobre ese paisaje geográfico de la ruta denominada del Mediterráneo Occidental y también el cruce hacia Canarias. Y en otro vídeo que Esperanza Jorge compartirá, narrará lo que nosotras hemos denominado un paisaje corporal, ¿no? Cómo esta ruta se atraviesa y se concreta pues, en el paisaje corporal de una de las compañeras que decide contar, decide narrar todo esto, romper muchas veces el silenciamiento impuesto que este paisaje geográfico imprime en las mujeres viajeras que ejercen, ¿no?, ese derecho a la libre movilidad, que es el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo ejercen de esa manera tan dolorosa, ¿no?, y tan profundamente injusta y vulneradora de sus derechos, imponiéndole ese silencio, pues como decía, el siguiente vídeo va a abordar precisamente esa ruptura de silencio desde la narración del paisaje corporal de una de ellas.